Tratamiento de discólisis cervical lumbar en un tiempo con epidurólisis en el tratamiento de las protrusiones múltiples, tanto cervicales como lumbares. En la consulta diaria es muy común que los pacientes acudan con lesiones tanto en la región cervical como en la región lumbar, siendo posible un tratamiento al mismo tiempo en ambas regiones. Este es el video. El concepto de hernia discal. Se denomina hernia discal a la salida del material del núcleo pulposo a través del anillo fibroso roto. Se trata de una de las enfermedades más frecuentes hoy en día, probablemente por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida de componente muscular debilita la estructura compleja de la columna vertebral. A esto se añade la actitud mantenida en nuestro puesto de trabajo habitual, de la posición sentada e inclinados ligeramente hacia adelante, que hace recaer aún mayor carga sobre el disco que si estuviéramos en la posición erecta. Para colmo, de forma extemporánea e irregular, sometemos a un esfuerzo inhabitual a la columna, ya sea con ejercicios o deportes no bien controlados, esfuerzos en el trabajo o en la casa. En las imágenes estamos observando cómo está una aguja de tubi insertada en el espacio epidural, donde estamos administrando ozono, el cual provocará una lisis de la grasa que envuelve a la médula espinal. Este procedimiento se conoce como epidurólisis y nos permite administrar ozono no solamente en la región lumbar, sino también corre hacia la región cervical. El espacio epidural contiene grasa, venas y arterias epidurales, así como vasos linfáticos. El componente principal es la grasa, la cual actúa como un amortiguador que protege el contenido del espacio epidural. Además, es capaz de actuar como depósito de los fármacos inyectados en dicha zona. La médula espinal en los adultos finaliza en L1 o L2, no así el saco dural, que continúa hasta más abajo de S2. En la columna cervical existen características anatómicas y funcionales específicas que la diferencian de las otras zonas en la columna vertebral. La primera y la segunda vértebra cervical son muy especiales, que son el atlas y el axis, y sirven para unir la cabeza con el resto de la columna vertebral. Tienen una misión caracterizada por su capacidad de sostener el peso de la cabeza y permitir sobre todo los movimientos de rotación. El resto de las vértebras cervicales tienen que sostener menos peso que el resto de las vértebras dorsales o lumbares, pero han de permitir una gran movilidad a la cabeza en los tres ejes del espacio. En tanto que en las apófisis transversas hay un orificio por donde pasan las arterias vertebrales que llevan la sangre a la parte posterior del encéfalo. El disco intervertebral es una estructura algo compleja, situada entre dos cuerpos vertebrales. Está diseñado para repartir el peso desde la vértebra superior a la inferior y permitir la articulación o movimiento entre ambas vértebras. El disco intervertebral tiene dos componentes diferentes. El centro, llamado núcleo pulposo, es como una pelota o esfera de material muy elástico. Más del 90% de su composición es agua. Para que permanezca entre los dos cuerpos vertebrales, este material está contenido en un estuche compacto denominado anillo fibroso, que es como un cilindro hueco que se adhiere a los cuerpos vertebrales y que aloja en su centro el núcleo pulposo. Dicho cilindro tiene unas paredes formadas por capas concéntricas constituidas por fibras que van en direcciones opuestas a las capas adyacentes. Es en esta estructura en la cual se inyecta el ozono bajo visión fluoroscópica en todo momento para verificar que la aguja se encuentre al centro del disco intervertebral. A continuación, en las imágenes estamos viendo la discólisis correspondiente a la zona lumbar. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono
proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural, con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. En el Centro Integral hicimos un estudio cuasi experimental de corte longitudinal en el cual una muestra de 300 pacientes portadores de hernia discal acudieron al Centro Integral de Ozonoterapia Médica en Guadalajara, Jalisco, en un periodo de mayo del 2010 al 2016, con el objetivo de demostrar la aceptación de la discólisis con ozono como la primera alternativa terapéutica en la muestra estudiada. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica es una unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. Si usted requiere mayor información en torno a esta novedosa técnica de tratamiento, no dude en contactarnos o escribirnos. Ingrese a nuestra página web o bien envíenos las imágenes de su resonancia magnética vía WhatsApp en los teléfonos que aparecen en la página, o escríbanos al correo info@ozonomontoya1.com.mx. Centro Integral de Ozonoterapia Médica.